¿Alguna vez has sentido que tu mente no te da ni un segundo de paz, como si 1 millón de pensamientos te atacaran al mismo tiempo, uno detrás de otro, sin dejar espacio para respirar? Así vivía Tomás, un niño de 9 años que, aunque era como cualquier otro niño, curioso, alegre y con una imaginación desbordante, tenía un gran problema. No podía dejar de pensar. Todo comenzó un día cualquiera, cuando la maestra pidió a la clase que se preparara para un examen de matemáticas. Tomás, que no era precisamente un genio en los números, sintió que algo raro pasaba en su pecho, una especie de nudo, como si un hilo invisible le apretara el corazón. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente decidió jugarle una mala pasada. ¿Y si saco un 0? ¿Y si la maestra me regaña? ¿Y si mis amigos piensan que soy tonto? El sueño no llegó, y no fue solo esa noche. Cada vez que algo lo preocupaba, un examen, una pelea con un amigo o incluso algo tan simple como olvidar el nombre de un dinosaurio que le gustaba, su mente empezaba a girar como un tornado. Al principio, sus padres no le dieron mucha importancia. Es solo una fase, ya se le pasará. Pero las cosas empeoraron. Un día, Tomás llegó de la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar. «No puedo hacerlo, mamá. No puedo hacerlo, mamá», dijo, lanzando su mochila al suelo. «¿Qué pasa, cariño? Todo me sale mal. Me olvidé la tarea. No entendí nada de lo que dijo la maestra. Y en el recreo, Miguel y los otros niños se rieron de mí porque no sé saltar la cuerda». Su madre trató de consolarlo, pero aquella noche fue aún peor. Tomás se quedó dando vueltas en la cama durante horas, repitiéndose una y otra vez todas las cosas que habían salido mal. Su cuarto, normalmente su refugio, se sentía como una cárcel. Incluso su lámpara de dinosaurio, su favorita, no lograba calmarlo. Y así, noche tras noche, los pensamientos de Tomás lo perseguían como si fueran sombras. Su padre empezó a preocuparse cuando notó que el niño estaba más cansado de lo normal. Llegaba tarde al desayuno, con ojeras y sin ganas de hablar. Incluso dejó de jugar con sus juguetes favoritos. Pero lo que de verdad los alarmó ocurrió un lunes por la tarde. Ese día, Tomás tuvo un ataque de pánico en clase. Fue en plena lección de ciencias, mientras la maestra hablaba sobre los planetas. De repente, sintió que no podía respirar. Todo se le empezó a nublar. «No puedo, no puedo», gritó llorando frente a todos. Lo llevaron a casa, y esa noche, mientras sus padres hablaban en voz baja en la sala, alguien más decidió tomar cartas en el asunto. Su abuela. La abuela de Tomás era una mujer peculiar. Siempre llevaba el cabello recogido en un moño desordenado y vestía batas llenas de flores de colores. Era la típica abuela que cocinaba galletas deliciosas, pero también era la que guardaba secretos. Nadie sabía de dónde sacaba esos libros viejos que siempre leía, ni cómo lograba contar historias tan fascinantes. Esa noche, cuando vio a Tomás tumbado en su cama, con los ojos fijos en el techo y el ceño fruncido, decidió entrar en acción. «Tomás», dijo, encendiendo una pequeña linterna y sentándose a su lado, «creo que necesitas algo especial». El niño, todavía enfurruñado, no respondió. «A ver, joven», continuó la abuela, con una sonrisa traviesa, «¿sabes qué hago yo cuando no puedo dormir?». Tomás levantó una ceja. «Contar ovejas, por favor», exclamó la abuela, haciendo una mueca teatral. «Eso es para principiantes». «No, querido, yo me cuento cuentos». «¿Cuentos?», repitió Tomás, claramente confundido. «Exacto, pero no cualquier cuento. Son cuentos mágicos, cuentos que tienen el poder de apagar el ruido de la mente». Tomás, aunque seguía dudando, sintió curiosidad. Después de todo, nada de lo que había intentado hasta ahora había funcionado. Ni el vaso de leche caliente, ni la música relajante, ni siquiera abrazar su peluche favorito. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo uno». La abuela asintió, como si estuviera a punto de compartir el secreto mejor guardado del universo. Abrió un libro polvoriento que había traído consigo y comenzó a leer. El lago del bosque. Había una vez un bosque tan grande y frondoso que nadie sabía hasta dónde llegaba.
En el corazón de ese bosque había un lago, pero no era un lago cualquiera. Su superficie era tan clara y tranquila que reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Los animales del bosque adoraban ese lugar. Iban allí a beber agua, a jugar y a descansar. Pero había una regla. Nadie podía perturbar la calma del lago. Si alguien tiraba una piedra o hacía demasiado ruido, la superficie se agitaba y el reflejo del cielo desaparecía. Un día, llegó un cuervo ruidoso que no conocía la regla. Voló hasta el lago y comenzó a graznar, tirando ramas y hojas al agua. Los otros animales se enfadaron, pero el cuervo no entendía por qué era tan importante que el lago estuviera tranquilo. «Es solo agua», dijo, burlándose. Sin embargo, al caer la noche, algo extraño ocurrió. El lago, al no estar en calma, dejó de reflejar el cielo. Y sin ese reflejo, el bosque se sumió en una oscuridad absoluta. Los animales no podían ver, y el caos se desató. Solo entonces el cuervo comprendió su error. A la mañana siguiente, decidió quedarse en silencio y dejar que el lago recuperara su tranquilidad. Poco a poco, el agua volvió a ser un espejo, y el bosque recuperó su luz. Cuando la abuela terminó de contar el cuento, Tomás no dijo nada. Su mente, que siempre estaba llena de preguntas y preocupaciones, de repente se había quedado en blanco. Cerró los ojos y se imaginó a sí mismo junto al lago. Por primera vez en semanas sintió algo que había olvidado: paz. Esa noche Tomás durmió profundamente. Pero lo más sorprendente no fue solo que durmiera, fue lo que ocurrió después. En la escuela, olvidó una tarea importante y la maestra lo regañó frente a todos. Luego, en el recreo, uno de sus amigos le dijo algo que lo hizo sentir mal. Por la tarde, mientras hacía la tarea, se dio cuenta de que no entendía nada del tema y sintió el mismo nudo en el pecho que lo había atormentado antes. Pero esta vez, algo cambió. Esa noche, cuando volvió a la cama y los pensamientos comenzaron a invadir su mente, recordó el cuento de la abuela. Cerró los ojos e intentó imaginar el lago. Al principio, no fue fácil. Los loros hiperactivos seguían gritando, pero Tomás no se rindió. «Vamos, lago», murmuró, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Tranquilízate». Poco a poco, los pensamientos se fueron calmando. Y, aunque no fue tan rápido como la primera vez, Tomás logró quedarse dormido. La abuela, al ver el cambio en su nieto, decidió contarle más cuentos cada noche. Pero esta vez, no solo le contaba historias, también le enseñó algo importante: que los cuentos no son solo para entretener, son herramientas poderosas para calmar la mente y encontrar soluciones a los problemas. ¿Y sabes qué? Esto no solo le funcionó a Tomás. Con el tiempo, incluso sus padres comenzaron a pedirle a la abuela que les contara un cuento antes de dormir. Segunda parte. El rey que perdió su paz. El tiempo pasó, y Tomás ya no se encontraba solo en su camino hacia la paz interior. A medida que escuchaba más cuentos, comenzaba a comprender que la mente era como ese lago del que hablaba la abuela. Un lugar que, si se mantenía tranquilo, podía reflejar el cielo claro y despejado. Pero si se agitaba, todo lo que veía era distorsionado. Sin embargo, lo que Tomás aún no sabía era que cada cuento guardaba más de lo que aparentaba. Mientras tanto, en un reino lejano, un rey llamado Aldo gobernaba con una mano de hierro. Al igual que Tomás, el rey tenía una mente inquieta, aunque sus pensamientos no se desbordaban por tareas escolares o problemas con amigos. Los de él eran mucho más graves: guerras, disputas de tierras y un reino que, a pesar de tener riquezas, estaba en constante caos. El rey Aldo era conocido por su temperamento explosivo. Cada vez que algo no salía como él quería, estallaba en furia. Las cortesanas temían su presencia, los soldados vivían aterrados, y en privado, su esposa la reina no sabía qué hacer para calmarlo. Su mente estaba como un océano en tormenta, siempre revoloteando de un problema a otro, sin espacio para la calma. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del reino y anotaba en su diario de preocupaciones, alguien tocó la puerta del castillo. Era un hombre que se presentó como un sabio viajero. «Mi rey», dijo, inclinándose respetuosamente, «he oído hablar de su gran sabiduría y poder, pero también de su aflicción. Me han dicho que su mente nunca se calma y que este reino
aunque próspero, se encuentra en un estado constante de agitación. He traído una solución. El rey, desinteresado pero intrigado, levantó la mirada. El sabio, a pesar de su vestimenta simple, parecía diferente. Había algo en su actitud que reflejaba paz, como si estuviera más allá de las preocupaciones que atormentaban al rey. ¿Solución?, preguntó Aldo, con una sonrisa burlona. Ya he probado todo: oro, armas, magia. ¿Qué me puede ofrecer un hombre como tú? El sabio no se inmutó y le dijo, con voz calmada: la solución está en los cuentos, mi rey. Cuentos que traerán paz a su mente y equilibrio a su alma, pero solo si está dispuesto a escuchar. El rey, dudando, aceptó el desafío. El sabio, su primer cuento esa misma noche. Después de cenar, el rey se retiró a su salón privado donde el sabio lo esperaba, con un libro en sus manos. Este es un cuento antiguo, transmitido a lo largo de generaciones, comenzó el sabio, su voz profunda y serena. Escuche con atención, pues lo que le contaré tiene un poder oculto. El rey se acomodó en su silla, cruzando los brazos. No sabía qué esperar, pero decidió escuchar. Había una vez un pequeño campesino que vivía en las montañas. A pesar de ser pobre, su vida era tranquila. Se levantaba al amanecer para cuidar sus cultivos y al caer la noche descansaba bajo las estrellas. Sin embargo, un día, algo extraño ocurrió. Un león, hambriento y aterrador, apareció en las colinas cercanas. El campesino, aterrado, fue al pueblo a pedir ayuda, pero nadie se atrevió a enfrentarse al león. Así que decidió ir solo, armado con nada más que su fe y su valentía. El campesino subió la colina y al encontrarse frente al león, no huyó. En lugar de eso, se arrodilló y comenzó a cantar una melodía suave. El león, curioso, se acercó y el campesino no dejó de cantar. Al final, el león, aunque sorprendido, se tumbó a su lado. La canción calmó a la bestia y desde entonces el campesino y el león se hicieron amigos. El rey frunció el ceño. ¿Qué significa este cuento?, preguntó. Este cuento, mi rey, nos enseña que no podemos dominar el mundo con la fuerza o la furia. El león, que al principio parecía ser una amenaza, en realidad solo necesitaba ser calmado, tal como su mente necesita serlo. La paz no se encuentra en la lucha constante, sino en la serenidad. El despertar del rey, la noche siguiente, el sabio le contó otro cuento. Uno sobre un árbol de vida que, a pesar de las tormentas, siempre se mantenía en pie, fuerte y sabio. Este árbol no se apresuraba, sino que crecía lentamente, adaptándose a las estaciones y a los cambios del entorno. El rey, por primera vez en mucho tiempo, se encontró reflexionando en silencio. Estaba empezando a entender. Con el paso de los días, el rey Aldo comenzó a escuchar más y más cuentos del sabio. De hecho, no solo los escuchaba, sino que los meditaba. A veces se quedaba durante horas, sentado en el jardín real, mirando el horizonte y recordando las historias que le habían contado. Fue entonces cuando algo milagroso ocurrió. El caos comenzó a disminuir en el reino. Aunque las preocupaciones seguían existiendo, el rey ya no se desesperaba ante cada pequeño problema. En lugar de gritar o tomar decisiones apresuradas, pensaba antes de actuar. Las disputas se resolvían con mayor facilidad y las relaciones con sus súbditos mejoraron. La paz no estaba en tener todo bajo control, sino en la capacidad de aceptar las cosas como venían, con serenidad. Y así, poco a poco, el rey Aldo se convirtió en un hombre diferente. Su mente, antes turbada, se volvió como el lago del cuento de Tomás, clara, tranquila y llena de reflejos del cielo. Tercera parte. El jardín secreto ahora. Regresemos a Tomás, que seguía recorriendo su camino hacia la paz interior, acompañado por los cuentos que la abuela le contaba cada noche. Su mente, aunque aún distraída de vez en cuando por las pequeñas preocupaciones de la vida, ya no era un campo de batalla. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano a su casa, Tomás se encontró con un pequeño rincón lleno de flores. Allí, entre los árboles, se sentó, cerró los ojos y recordó el cuento del lago. Se imaginó a sí mismo junto a un lago cristalino. Intentó no pensar en nada más, solo en la calma de la superficie del agua. Al principio fue difícil. Su mente comenzaba a llenarse de pensamientos.
¿Qué estará haciendo mamá? Tengo tarea para mañana. ¿Por qué no puedo hacer que mi perro deje de ladrar? Pero entonces recordó lo que el sabio le había contado al rey. La paz no se encuentra luchando contra los pensamientos, sino dejándolos fluir sin aferrarse a ellos. Dejó que los pensamientos vinieran y se fueran, sin juzgar, sin reaccionar. Y, como por arte de magia, la calma comenzó a tomar el lugar del caos. Al abrir los ojos, se dio cuenta de algo muy importante. En su mente, había encontrado un jardín secreto, un lugar donde las historias, los cuentos, las meditaciones y la paz se entrelazaban. Ese jardín no solo pertenecía a los personajes de los cuentos que escuchaba, sino que también era suyo. Y así, Tomás descubrió que los cuentos, esos relatos mágicos que parecían ser solo para niños, tenían el poder de transformar su mundo interior. Con cada cuento, con cada momento de silencio y reflexión, su jardín se volvía más grande y más hermoso. Un lugar lleno de calma, serenidad y paz. ¿Cómo cuidar de él? Y los cuentos, esas historias tan simples pero tan poderosas, son las semillas que nos permiten cultivar ese jardín. Cada cuento tiene un propósito, un mensaje escondido que solo puede entenderse cuando estamos dispuestos a escuchar y a meditar sobre lo que nos dice. Al igual que el campesino con el león o el rey Aldo con sus cuentos, todos podemos aprender a calmar nuestra mente y encontrar el equilibrio, simplemente prestando atención a las historias que nos rodean. Así que la próxima vez que te sientas agobiado, recuerda, tienes un jardín secreto dentro de ti. Todo lo que necesitas son las semillas adecuadas. ¿Por qué no comenzar a sembrarlas hoy mismo?